procesiones de Semana Santa sacan a la calle imágenes de la pasión, muerte y resurrección de Cristo. La gran mayoría de las procesiones de Castilla y León tienen pasos procesionales que o bien pertenecen a la escuela castellana o están inspiradas en ella, según la interpretación que han hecho los escultores a lo largo de los siglos. Hay que reconocer que últimamente, en los últimos años, algunas cofradías han incorporado imágenes de otras escuelas, particularmente de la escuela andaluza. Desde la exposición que Las Edades del Hombre realizó en la Catedral de Valladolid, dedicada a Gregorio Fernández y Martínez Montañés, hoy vamos a hablar en nuestro programa de la escuela castellana. Javier Burrieza es profesor de Historia Moderna de la Universidad de Valladolid y todo un especialista en la Semana Santa. Ha escrito numerosos libros sobre el tema, entre ellos Escultores y escultura procesional de la Semana Santa de Castilla y León, amén de varios estudios sobre los pasos de la Semana Santa de Valladolid y de Gregorio Fernández. Ha participado en muchos congresos sobre el papel histórico de las cofradías y ha pregonado la Semana Santa de Valladolid y de Medina de Río Seco. Javier, ¿cuándo, dónde y por qué nace la Escuela Castellana de Escultura? Pues es esencial en esa Escuela de Escultura Castellana en la ciudad de Valladolid, entonces la villa de Valladolid, porque este es un lugar de una gran atracción, porque hay numerosos encargos y porque hay dos escultores que en el siglo XVI también contribuyen a un cambio de concepto del propio escultor, que es Alonso Berruguete y Juan de Juni. Es verdad que Alonso Berruguete no realiza ningún paso procesional, Juan de Juni sí, realiza el paso de la Virgen de las Angustias, y después, desde la muerte de Juni en 1577 hasta el trabajo de Gregorio Fernández, pues hay un escultor que sirve de enlace, que podía haber sido una de las grandes figuras, que es Francisco del Rincón. Él morirá en 1608, ya Fernández está aquí en Valladolid, incluso le ha introducido en la ciudad el propio Rincón, y a partir de ahí comienza esa pieza fundamental que es Gregorio Fernández, esa culminación, y que sus seguidores, a pesar de que en algunas ocasiones no hubiesen querido seguir sus modelos, lo tenían que hacer porque así se lo pedían las personas que les encargaban las obras. ¿Cómo ha evolucionado a lo largo de los siglos la escuela castellana? Bueno, pues ha habido un momento de esplendor, y ese momento de esplendor ha sido esa primera configuración del siglo XVI, el propio siglo XVII, porque después habrá una segunda generación donde están otros escultores, que algunos vienen de fuera, Juan Antonio de la Peña, Juan de Ávila, Alonso de Rozas. Hay una culminación también en el siglo XVIII con la familia Sierra en Medina de Río Seco, y cuando está terminando el siglo XVIII, Felipe Espinavete en Tordesillas, que hace la renovación de los pasos, pues ya es ese final, porque en el siglo XIX apenas nos vamos a encontrar heroicos escultores para la propia escuela escultórica, aunque la renovación de Zamora, de la Semana Santa de Zamora, pues ahí va a aparecer, pero yo creo que es una época totalmente diferente, aunque el modelo de Gregorio Fernández, Ramón Álvarez no lo va a negar nunca, ¿no? Y a mí, como ves, me gusta hablar mucho de la palabra de escultores. A lo mejor Ramón Álvarez se considera a sí mismo un imaginero, y en otras ocasiones vemos en algunos documentos pero no, son los escultores que realizan imágenes que están realizadas y que están efectuadas, son entregadas para conmover los sentimientos, porque son los grandes portavoces del discurso de Trento. Y ese conmover al espectador, ese elemento de trascendencia en la calle que se puede vivir con las imágenes de la escuela castellana, ¿se mantiene a lo largo del tiempo? Bueno, sí, por supuesto, porque esa es la gran popularidad de estos escultores, es que han conseguido plasmar el rostro de Dios, el rostro de Dios que está buscando la mujer, el hombre que habita en aquellos siglos. Y eso, a pesar de que ya no estamos ni en el barroco ni en una sociedad sacralizada, y estamos en una sociedad totalmente diferente, pero es una sociedad que también existe una espiritualidad y por supuesto, la fe traspasa los siglos y las cofradías traspasan los siglos. Entonces, yo creo que es uno de los grandes elementos, el gran secreto de estas obras es la capacidad que tienen de provocar los sentimientos.
Javier, las procesiones son una especie de catequesis en la calle. Los escultores, a través de sus imágenes, trataban de mover la conciencia de las poblaciones. Rezar en la calle. ¿Se sigue manteniendo en las procesiones actualmente esa tesis que predominaba antaño? No, yo pienso que sí. Fíjate, lo que pasa es que el siglo XVI, que había sido un siglo especialmente importante para el mundo de la catequesis y que había mucho que hacer, porque el nivel del pueblo católico era muy bajo en este sentido, no tenían acceso a las Sagradas Escrituras. El mundo era de las páginas que hablaban de estos misterios de la fe, eran los de las meditaciones. Pero no solamente era enseñar, no solamente era lo meramente instructivo, sino que también era el padecer con un Cristo azotado a la columna, cargado con la cruz, con una Virgen que se encontraba totalmente desvalida en ese momento. Es importante unir lo instructivo, la catequesis, pero es muy importante unir un sentimiento que es algo muy barroco, que es la conmoción, el conmover. Y además, piensa Luis una cosa, las procesiones se desarrollaban por la noche y aquellas no eran unas noches iluminadas como las nuestras, sino que eran unas noches cerradas y profundas, con aquellos hábitos. Tenemos que ponerle un poquito de imaginación. El sentimiento era muy, muy importante. ¿Dónde ha predominado más ese sentimiento? ¿En la escuela andaluza o en la escuela castellana, a lo largo de los siglos? También es que hay que entender que el lugar era diferente, el carácter era diferente. Y yo creo que ambos tenían ese papel esencial. Lo que ocurre es que después, las distintas etapas que han tenido la Semana Santa, y ahí unimos lo artístico y lo histórico, porque en la Semana Santa no podemos separar una cosa de la otra, pues nos encontramos que ha habido obispos que han impulsado, como en el caso de Segovia, como en el caso de Valladolid, que han impulsado la recuperación de estas procesiones de Semana Santa con una dimensión catequética y con una dimensión de que la Iglesia esté en la calle. Incluso pienso que hoy en día una imagen de estas características vuelve a tener una misión que era la que tenía en el siglo XVII, porque se van a encontrar muchas personas delante de una imagen de Jesús o de la Virgen que no se encuentran en otros ámbitos. ¿Dirías que hay escultores del siglo XX y del siglo XXI de la escuela castellana? Diría que hay ejemplos heroicos. Desgraciadamente en nuestra tierra hemos perdido muchos de los oficios relacionados con la Semana Santa. Puede haber, y les hay, escultores, y yo creo que también habría que impulsar una formación adecuada de este tipo de oficios, pero son ejemplos muy aislados, muy heroicos. Fue tan importante, tan grande lo que ocurrió en el barroco, que es difícil el reproducirlo con unas circunstancias también estéticas distintas. Pero también te digo que es muy interesante lo que sucedió en el siglo XIX en tu Zamora natal con Ramón Álvarez y con todos los escultores que siguieron a Ramón Álvarez, o lo que pudo existir en algunos casos más aislados en León o en Salamanca. Hablabas antes de que teníamos que echar imaginación. ¿Vamos a echársela de verdad? ¿Cómo serán las procesiones del mañana? Ahí ya no sé si tengo que echar imaginación o tengo que expresar un deseo. Mira, la Semana Santa, uno de los, tal y como la conocemos, la Semana Santa, que no hay una única Semana Santa en Castilla y León, sino que en muchos lugares, pues cada uno de los lugares se manifiesta de una manera, ¿no? Bueno, pues yo creo que tiene que tener ese punto de mantener algo que no existe actualmente. Algo que no existe históricamente, en las circunstancias, o sea, la tradición. Porque eso es lo que nos llama la atención hoy en día y nos ayuda también a contextualizar unas obras, la mayoría de ellas nacidas entonces y las que han nacido posteriormente debiendo mucho a las que nacieron en el barroco. Pues Javier Gurreza, muchas gracias. Un placer, Luis.